tenemos un llamado al aire. Así es. Así que sin mucho preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado en la mañana de hoy, al senador Noel Bredar. Buenos días, ¿cómo le va? Acá Darío Ramírez y Gustavo Ojeda los saludan. Un gusto. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda Darío y cómo anda Ojeda, querido? ¿Cómo anda usted? Bueno, hemos perdido muchos minutos nosotros, no queremos que usted lo pierda, así que vamos directo a los bifes, como quien dice. Renovación de la mesa directiva de la Cámara del Senado, usted integra importantes comisiones, una agenda parlamentaria muy cargada seguramente este año, porque todavía tenemos y vamos a seguir teniendo por un tiempo largo la secuela del incendio y la sequía. Usted es un productor también, y bueno, y esta es una semana clave también para las finanzas del país, ¿no? Porque en el Senado de la Nación, bueno, está el tema del fondo monetario, el crédito. Nos gustaría, sí, que usted nos cuente todo esto, y le dejo los micrófonos para usted. Bueno, Ojeda, le tengo que decir que efectivamente en esta primera sesión que se hizo el otro día de senadores, aparte de votar la emergencia ígnea y agropecuaria y ver todas las consecuencias y evaluaciones del tema, elegimos las 18 comisiones permanentes, que son las que le dan dinámica, es lo que está detrás del telón, diríamos, del recinto, pero donde se hace un trabajo día a día. A mí me tocó ser presidente de la Comisión de Presupuesto, y así cada senador va teniendo una presidencia y una responsabilidad de trabajo que se va haciendo en toda la semana. Y también es un hecho importante que en la Argentina se estuvo con un nuevo dilema: default o acuerdo con el fondo. Tenemos que decir que me parece a mí que se produjo el mal menor. Mal menor digo porque efectivamente trae consecuencias, no es neutro tener una ley que autoriza una refinanciación, pero yo le doy los números para que se entienda. El vencimiento del crédito del fondo del año 2018 vencía ahora en marzo, 19.000 millones de dólares, y el año que viene otros 20.000 millones de dólares. Usted se da cuenta que era de cumplimiento imposible. Terminábamos de tener otra catástrofe espectacular. A cambio de eso tenemos una refinanciación que ganamos tiempo, que nos permite hacer un cambio de matiz productivo si somos inteligentes y serios. Ahora, si ganamos tiempo nomás, dentro de 4 años estaremos con problemas serios. Digo, son datos objetivos, depende de lo que construyamos en estos 4 años. Si entendimos, venimos de hacer mal las cosas, porque si usted mira el análisis del endeudamiento externo de 365.000 millones de dólares, usted va aumentando cada gobierno que pasa, consolida deuda, aumenta deuda, consolida deuda, aumenta deuda, de distinta naturaleza, o por mercado interno, o por organismos internacionales. Digo, esto es la experiencia que nosotros tenemos, y esto nos muestra que tenemos un déficit, esto nos muestra que no gastamos bien, esto nos muestra que tenemos crisis de balanza de pago, esto nos muestra que necesitamos hacer un cambio productivo, estratégico, y aparte también cualitativamente mejorar el tema del gasto público, ¿no? Yo siempre lo destaco a usted como un defensor del interés de Corrientes, y haciendo un poco de memoria destaco también sus conocimientos en estas cuestiones numéricas. Yo lo recuerdo, la primera nota periodística que yo le hice a usted en la sociedad libanesa, en el inicio de la democracia, cuando usted era cuando usted era asesor ad honorem, claro, cuando usted era asesor ad honorem del bloque de diputados de la provincia, y en ese momento se planteaba el sí o el no por la emisión de bonos y empréstito, ¿no? Y usted ya se destacaba ahí en el interés de la defensa de Corrientes. Y bueno, y después una larga experiencia parlamentaria que a usted lo avala todas esas cosas, y un vaso de agua fría, si se quiere, cuando todo el mundo en este país hacía la venia al doctor Domingo Cavallo por una política económica que él implementó, y usted tuvo el coraje propio del correntino en defender el interés de Corrientes, y di un vaso de agua fría porque hubo un incidente ahí, ¿no?, con un vaso de agua fría, que no vamos a dar detalle, pero volvamos a lo nuestro. Quería destacar esto. Fue el día para destacar el día que se entregó el petróleo en la Argentina, que lo hizo Cavallo, vino al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, atacó al doctor Alfonsín, atacó al doctor Ilia para poder justificar su entrega, y nosotros le dijimos que fue el único país en el mundo que entregó el petróleo sin perder una guerra. Y usted le refrescó la memoria, con un vaso de agua fría al doctor Cavallo. El agravio que había hecho al doctor Alfonsín y al doctor Ilia era que son dos exponentes morales de la Argentina,
había superado los límites de lo que significaba la soberbia y sentirse emperador. Bien, volvamos a Corrientes, porque hay una cosa que yo también quiero destacar del radicalismo en su conjunto, de la Unión Cívica Radical en su conjunto, que hoy Corrientes tiene una presencia muy importante dentro del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Bueno, dentro de 2 años elegimos presidente de la República. Bueno, Corrientes, que ya estamos viviendo seguramente el año que viene un clima más intenso de campaña, pero este año ya se empiezan a encender los motores. Hábleme de los números de Corrientes, de la realidad de Corrientes, de su agenda parlamentaria, porque eso es lo que le interesa a la gente. Mire, es cierto que lo que usted dice es que Corrientes, a través del gobierno de la provincia de Corrientes y un pueblo que entendió cómo organizar, tomó una densidad política en términos nacionales. Y en eso el rostro es el doctor Valdés, el gobernador de la provincia, que había votado un proyecto de 70 y pico % en una reelección. Es un hecho muy importante porque es producto de un trabajo político de exhibición de resultados, pero sobre todo no se puede lograr 70 y pico % de votos en una elección exhibiendo nada más que pasado. Exhibía lo que se llama expectativas a futuro. Y también generó expectativas nacionales. Esto es muy, muy, muy importante. Y tenemos que decir que Corrientes a todos nos agarró lo que se llamó la pandemia esta mundial, por un lado. Otra es la pandemia de deudas externas que venían por... Otra, si usted quiere llamarle muy fuerte, esto del incendio que pegó muy fuerte, la sequía, el déficit hídrico de 3 años, realmente es un cóctel. Y en esto el gobierno se plantó, se paró. Las catástrofes uno puede prever, pero a veces puede no evitar. Esa es la definición de fuerza natural, cuando dice que aún previendo no puede evitarse, cuando excede lo racional. Y esto excedió lo racional en un momento dado, pero el gobierno no solo vio y trató de mitigar los impactos que esto significaba. La solidaridad de las provincias argentinas fue muy importante. La solidaridad de grupos privados también fue importante. El gobierno nacional tardó en reaccionar, pero me parece que después acompañó, no en la intensidad que a todos los que somos damnificados en términos generales como correntinos, me refiero, nos hubiera gustado que esté, pero bueno, tenemos que decir que tenemos que buscar la forma de encontrar fórmulas de síntesis para avanzar para adelante. Y estamos viendo ahora cómo el gobernador y el gobierno y su equipo están recorriendo la provincia cara a cara con los productores, buscando las soluciones de amortiguación, pero donde tenemos el diálogo y donde ven la esperanza que el Estado presente está de alguna manera resolviendo los temas que la catástrofe nos había complicado, y estamos viendo cómo resolvemos. La lluvia en alguna medida, mal o bien, llovió en toda la provincia, en más y menos, es decir, hay lugares que llovió 140 milímetros, hay lugares que llovió 40 milímetros, pero lo que tenemos que decir es que esto permitió esa mojadita necesaria para neutralizar la posibilidad de simultáneos focos de incendio. Estamos haciendo una evaluación muy seria, porque nosotros lo que estamos analizando es que nos quedan varios debates de estos temas, ¿no? Muchos, pero estamos viendo que algunos creen que esto se resuelve mágicamente con la ley de humedales. Y dicen la ley porque faltó la ley de humedales. La verdad que cuando uno estudia el tema, reúne los expertos, la ley de humedales va por un supuesto, esto va por otro supuesto. Es decir, que si hubiera dictado la ley de humedales, mire, le digo una cosa, la gente tiene que saber que la ley de humedales se aplica sin que esté vigente, la que la gente piensa que puede darse, en todo Liberá, tanto en el Parque Nacional que maneja el Gobierno Nacional, porque en Corrientes hay 2 parques nacionales, el en Burucuyá, que donó Pedersen, creo que son 17.000 hectáreas, y después está el parque en el Liberá, Parque Nacional, que le donó Tonkin al Gobierno Nacional, y después está el Parque Provincial. Es decir, que había experiencias de distintas jurisdicciones y tratamiento, y había guardaparque, había no intervención del hombre, no había producción, no había descuido, había un tratamiento, no había vacas comiendo, no había quemas de fuego, bueno, todo lo que a la gente se le ocurre que podía darse con la supuesta ley de humedales.
y fue lo que más se incendió en Corrientes. Entonces, esto le muestra científicamente que la ley de humedales no te resuelve el tema. Porque había un productor, Luis María Gortari, hace muchos años, que decía, pero che, si las vacas son el problema en la Argentina, porque la pelea con el gobierno nacional antes, ¿no? De la época de... ¿Y por qué no matamos todas las vacas y terminan todos los problemas de la Argentina? Decía así, irónicamente, ¿no? Sí. Porque era goyano, Gortari, ¿no? Sí, y vive en Paraguay. Pero lo que quiero decirle es, el problema es lo que está demostrado, y nos decían los científicos, que se necesita boca bovina, boca de búfalo, se necesita un manejo racional y estratégico del fuego, porque hay que controlar, bueno, es todo un debate que hay que dar y estamos dispuestos a dar. Y tenemos que decir que Corrientes tiene que saber la gente, tiene casi 18% de la provincia de áreas protegidas de reserva, de parques provinciales, de parques nacionales, es decir, somos un modelo de ejemplo en la Argentina de lo que es el manejo de humedales, del manejo de los parques. Estamos exhibidos entre los 7 lugares naturales más importantes del mundo. Esto no lo inventamos nosotros, son las empresas internacionales que entonces tiene 9 portales que entran, hay ampliación, estamos armando el tema jesuítico, es decir, tenemos todo un manejo que se viene haciendo como política de Estado y que no estamos dispuestos a... se hicieron 4 planes Iberá, ahora viene un plan Renacer que tendrá que adecuarse, pero que ya va a empezar a funcionar. En la parte productiva se nos quemó 1 millón de hectáreas, se nos murió 70.000 cabezas en términos generales, la hacienda disminuyó de quilaje en forma bárbara, y el tema de la aparición que ahora empieza en junio, va a haber tema de aborto, problemas, el tema búfalo ya terminó la aparición porque termina ahora en mayo, termina la aparición de búfalo, puede haber un residual muy chiquito en junio, pero en mayo termina la aparición porque es contrastación, es de enero a mayo. La forestación, se quemaron 30.000 árboles, pero tengo que dar un dato que aprendí andando y leyendo y viendo y viajando. Vine de la zona de Lievi, de San Carlos, estuve hablando con el intendente de Garrucho, ayer estuve en Apóstoles a la mañana. Hay un dato que los montes quemados, implantados, estoy hablando industriales, si se hace rápido los cortes de madera, se pueden salvar mucha plata y mucha madera. Después empieza a sentir el proceso químico donde se neutraliza y ya no sirve como madera aún los bosques quemados. Senador, consultarle, bueno, mencionaba usted al principio cuando hablaba respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de que es una forma de ganar tiempo, pero también hay que replantear un cambio de la matriz productiva. Obviamente, si usted gana tiempo y deja como está todo, el resultado va a ser el mismo. Totalmente. Lo que el tiempo le permite es alguna tranquilidad en la gente y la posibilidad de hacer cambios estructurales en serio, ¿no? Ahora, respecto a lo que acaba de mencionar también usted, de la cantidad de pérdidas en lo que tiene que ver en lo que fue este incendio que afectaron a la provincia de Corrientes, esto también podría llegar a perjudicar teniendo en cuenta el contexto internacional hoy en el que estamos insertos y que la podría Argentina llegar vendiendo materias primas, podría llegar inclusive a poder solventar un poco de esta deuda, aprovechando un poco el contexto internacional. ¿Esto también, la situación por la que pasó Corrientes, podría llegar a afectar esta oportunidad? ¿Cómo lo ve usted el contexto internacional, digamos? ¿El tema Corrientes, dice usted, o el tema en general? Sí, en general y en tema de Corrientes en particular. Bueno, si el nos tema de Corrientes produce más o menos 1.200.000 terneros. A mí la impresión que tengo es que va a dar, si produce 1.200.000 terneros, puede tener 1 millón de terneros, y en vez de tener un promedio de 160 kilos en la provincia, tendrá 140 kilos. Es decir, esto es lo que hay que pensar en términos productivos. Lo que pasa, hay un drama que si usted mira el estudio del INTA, que le dice a usted que la gente, el productor tiene que reducir su stock ganadero y hacer una venta forzada, para hablar así en términos como recomendación, no vinculante, pero si usted no da un alimento, un suplemento estratégico de alimentos, quizás este invierno y no pase con la tranquilidad y pueda haber una mortandad que excede lo racional. Una mortandad productiva normal del año normal anda en el 1 o 2%,
pasando esos números, hay algún problema ahí en el campo, decían lo que saben, ¿no? Sí, totalmente. Senador, le voy a cambiar un poco de tema ya esto que tiene que ver con los incendios, con la situación internacional, porque me gustaría hablar respecto también a los festejos que estuvieron dentro del radicalismo en el día de ayer. Estuvieron conmemorando el Día Militante Radical. ¿Es así, senador? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué nos puede contar, decir al respecto, no? Sí, yo le decía que yo estuve en Apóstoles ayer a la mañana reunido con el intendente de Garrucho y de San Carlos, porque había estado el día anterior en Ituzaingó con Juan Pablo y después estuvimos a la tarde en Lievi con la cooperativa Playadito viendo el tema Yerbatal también, que es muy importante para Corrientes y para el país, ¿no? En principio, le digo rápido en el tema yerba, se fundió un 40-50% de las plantas yerbateras, quemándose sobre todo la más nueva, así le digo rápidamente, hay que replantar, y el stock que está guardado en los procesos va a permitir que no haya un impacto de precios, salvo el tema inflacionario, un impacto de precios tan alto producto de esta crisis, sino recién el año que viene, cuando se gaste este stock, es donde va a incidir el aporte de la crisis productiva que tuvimos en el tema de política de precios. Así sería desde el punto de vista productivo. Después, desde el punto de vista comercial, yo ya no manejo los números, le estoy dando el informe que nos dio la gente de Playadito, que juntamente con la María tiene el 37% del negocio industrial de yerba en la Argentina. Producen entre los dos 8 millones de kilos de yerba mensuales, ¿no? 4 millones y medio produce Las Marías y 3 millones y medio de kilos de paquete de yerba produce Playadito, un orgullo de una cooperativa de productores asociados, que es un ejemplo global y muestra cómo compartir multiplica, ¿no? Senador, usted decía que estuvo recorriendo el interior. Estuvimos nosotros, el gobernador inauguró lo que se llama, en homenaje al nacimiento del doctor Alfonsín, que es el 12 de marzo, se recuerda el Día de la Militancia Radical y no podíamos pasar esta conmemoración. El gobernador de la provincia coordinó juntamente con los jóvenes, con Iván, juntamente con la presidenta del Comité Nacional, que estuvo en Corrientes, Pavón, estuvieron y armaron un gran acto de conmemoración y camping en la costanera de Itatí, un lugar muy lindo. Se inauguró al mediodía, nosotros lo íbamos mirando por el audio de nuestro celular, ¿no? Y nosotros pudimos llegar a las 3 menos cuarto de la tarde. Ahí hicimos el último panel juntamente con el ex senador Dos Santos y escuchamos hablar a 5 intendentes jóvenes, que la verdad que fue un orgullo, ¿no? Noelia Bassi de Bellavista, la escuché muy bien, realmente un orgullo. Fornalori, un muchacho que viene de estudiar ciencias políticas, que es intendente de Mocoretá, muy, muy bien. Juancito Izarralde, intendente de Mantilla. Primero, usted sabe que él tuvo que superar una familia que manejó muchos años Mantilla, y ahora ganó un muchacho de 27 años. Es un orgullo para el radicalismo ver toda esa gente joven. Había un montón de intendentes, ¿no? Y de gente joven, y la franja morada, y la juventud, y los involucrados, y los que es decir, distintos sectores participando en un homenaje que es el mensaje fundamental que el gobernador da es: esto se puede hacer si uno tiene una gran mística. Los militantes no son héroes, son hombres normales que creen que se puede transformar la sociedad y que uno puede ser arquitecto del conjunto y no cederle a otros que hagan las cosas. Es un mensaje de recrear utopías. Fundamentalmente, la gente tiene que saber que la gente joven en cada época de su juventud tiene una utopía. Cuando Hipólito Yrigoyen, Alén hicieron la revolución del 90, la utopía que tenían una utopía, porque si no, no se puede entender cómo vencieron en su momento, después de 26 años de lucha, al régimen falaz y descreído y a toda la historia conservadora. Y así después, es, senador. En 1916, cuando llega Hipólito Yrigoyen, hubo una nueva juventud que creía en la reforma universitaria del 18 y armó una transformación universitaria espectacular y una democratización y un desplazamiento a lo público espectacular que llegó a toda América Latina, y recién en el año 68
llegó a Francia. Bien, yo le agradezco su participación realmente porque estamos llegando a la tanda, pero antes de que usted continúe, que le quiero transmitir el saludo de dos intendentes radicales. La otra campana estuvo con José Irigoyen de Curuzú-Cuatiá y con el doctor Álvarez de Montecasero este fin de semana. Dos localidades que están creciendo mucho, realmente es muy meritorio su trabajo. Seguramente en próximos programas esos intendentes radicales van a estar compartiendo conceptos con nosotros. Excelentes intendentes y jóvenes. Así es, pero 2 minutos para usted para que se despida la audiencia porque nos estamos yendo. Pero no quería dejar de transmitir estos 2 saludos cuando yo le comenté que usted iba a estar en el programa hoy, me pidieron, y están escuchando, nos están escuchando en Montecasero y en Curuzú-Cuatiá. ¿No? Mire, yo le diría fundamentalmente el mensaje que aprovecho estos 2 minutos es, usted dirá, ¿y cuál fue el mensaje final que se le dio a los jóvenes, tanto el gobernador como los que hablaron? Fundamentalmente marzo es el mes de la militancia, producto del nacimiento de Alfonsín, pero también el 24 de marzo es la conmemoración de los derechos humanos en la Argentina. Y lo que dejamos muy claro es que no estamos dispuestos a cederle ni a la izquierda fanática, ni al kirchnerismo la conmemoración de los derechos humanos en la Argentina, porque el radicalismo ha hecho un aporte estratégico importantísimo en la transición democrática con el doctor Alfonsín, con la tesis de su transición democrática que fue diferente a la chilena que ahora asume Boric. Se va a dar cuenta usted que se condenaron vía la justicia a las 3 juntas de comandantes el 10 de diciembre de 1985, como así también a las 3 cúpulas montoneras con el fallo 13, y esto fue producto de la decisión política del doctor Alfonsín, de la acusación, del estudio de la CONADET, del trabajo de la declaración de la ley de nulidad que permitió romper con la autoamnistía, y con esa decisión política que al doctor Alfonsín, cuando lagrimeábamos ayer y decíamos, el doctor Alfonsín salió a cazar leones en la selva, porque el kirchnerismo lo que agarró fue los leones que ya estaban en la jaula. Sí, yo quiero destacar también y rendir de cierta manera un homenaje a ese gran escritor que tuvimos, que fue Ernesto Sábato, que bueno, ha trabajado mucho. Muchas gracias, senador, y hasta cualquier momento. Ya muchas gracias y hasta luego.